Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de esta semana analizamos el auge del turismo masificado y su impacto en las ciudades europeas. Barcelona, Ámsterdam, Roma, París, todas tienen en común que son ciudades muy visitadas, pero tratan de buscar un equilibrio entre el interés que generan y a la vez que afecte lo menos posible a sus ciudadanos. ¿Cómo puede actuar la Unión Europea? Lo analizamos con los eurodiputados Vicent Marsat, del Grupo de los Verdes Alianza Libre Europea. Bienvenido, Vicent. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias y bienvenido por primera vez, y con José Cepeda, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido. Muchas gracias, Esther. Un placer estar en tu programa. Igualmente, además, a los dos por primera vez aquí. Es verano ya en la Unión Europea. Suele ser el momento en que la gente viaja más. Hemos visto recientemente manifestaciones en Barcelona, en que miles de personas decían basta, que hay que poner límites al turismo. Y mi pregunta es, ¿hay que poner límites al turismo y de qué tipo, Vicent? Sí, hay que ponerlos porque no solo en Barcelona, también en Valencia, en Alicante, la otra semana hubo unas manifestaciones porque están degradando zonas que están masificadas por el turismo para la vida de las personas que viven en la ciudad durante todo el año, ¿no? Y por eso hay que encontrar ese equilibrio y sí, es posible, debemos limitarlo, porque es verdad que si no aumentan, por ejemplo, cuestiones colaterales como son, por ejemplo, el aumento del precio de la vivienda. Donde hay un turismo masivo, cada día es más imposible que personas trabajadoras, por ejemplo, nos pasa a nosotros en el País Valencià, podamos comprar una vivienda, podamos acceder a una vivienda. Y eso es lo que debemos limitar, poder equilibrar, y eso pasa por una buena planificación, pasa por empezar de una vez por todas a reducir el número de licencias, pero pasa sobre todo de perseguir todo lo que está en economía sumergida, todo lo que son los apartamentos ilegales, todo lo que está haciendo que se suba el precio de la vivienda y que en cambio baje la calidad de vida de las personas que vivimos durante todo el año, y no solo pensar en una economía al servicio de aquellos que vienen unos días a disfrutar de lo que son nuestras cualidades, ¿no? Y por eso es importante limitarlo y hacerlo compatible con la vida de la gente que vive cada día en su ciudad, en su barrio, en nuestra tierra, ¿no? José, ¿qué tipo de límites se puede poner al turismo? Bueno, yo creo que es muy importante lo que estaba comentando Vicent, ¿no? Al final lo más interesante de todo esto es que la gente que viene a nuestras ciudades, en todos y cada uno de nuestros países, yo creo que vienen siempre con ese afán, ¿no? de disfrutar esos momentos de ocio, pero también es verdad que hay personas que viven ahí todo el tiempo, el resto del año, y de lo que se trata precisamente es de intentar equilibrar, ¿no? Esa situación, no tanto de desarrollar medidas coercitivas, por ejemplo, contra los propietarios, hablando del tema de la vivienda, que me parece que es un tema muy importante, sino sobre todo y por encima de todo el que seamos capaces de hacer compatibilizar pues ese momento de ocio y de disfrute de todas las personas, que además España es característico, por ejemplo, por esa afabilidad, todo el mundo lo sabe, ¿no? Siempre hablan un poco del turismo español como uno de los prioritarios en el contexto europeo, pero es verdad que hay ciudadanos que viven el resto del año, no solamente en los momentos estivales, y que precisamente por ese turismo masivo en algunas ocasiones, por ejemplo, en el centro de las grandes ciudades, efectos colaterales sin lugar a dudas tienen, ¿no? El tema de la vivienda es característico, y yo creo por eso precisamente que mi grupo, el Grupo Socialdemócrata en Europa, ha propuesto como que la vivienda sea una de las grandes prioridades en el nuevo momento que tiene que vivir la Unión Europea. Y es verdad que la señora Ursula von der Leyen, en su debate precisamente el otro día en Estrasburgo, lo estuvo poniendo encima de la mesa como que va a ser una de las prioridades. Va a haber un comisario, vamos a ver si somos capaces también desde la Unión Europea de fortalecer la convivencia entre todos, y desde luego los países que tenemos esas potencialidades turísticas, pues que sean siempre bien vistas y bien recibidas, ¿no? Pero también sobre todo por los locales, me refiero por las personas que viven y conviven en esas ciudades, porque hay segmentos de la población, por ejemplo, que afectan de una forma muy directa a las grandes ciudades. Me refiero a gente joven, gente con menos recursos económicos, el concepto que se denomina de la gentrificación, ¿no? Y para nosotros es una preocupación garantizar sobre todo que la gente joven no sea expulsada, por ejemplo, de las ciudades, ¿no? Precisamente, muchas ciudades europeas han intentado tomar medidas. Vemos, por ejemplo, en Venecia se debe pagar para entrar en el centro de la ciudad, o en Ámsterdam se han lanzado campañas para ahuyentar el incivismo también en el centro, pero ¿es posible encontrar un equilibrio entre los ingresos que genera una actividad económica como el turismo
y la convivencia con la ciudadanía? Porque parece ser que ninguna ciudad ha sido capaz de tocar la tecla adecuada. Es que yo creo que son cosas distintas, ¿no? Que haya tasas para las pernoctaciones de los turistas que vienen es importante y es necesario, porque hay muchos más gastos en la ciudad, porque tiene muchísima más gente puntualmente viviendo en esa ciudad. Hablo de la basura, hablo del agua, hablo de la limpieza, de la seguridad. ¿Cuántos policías locales necesitas en una ciudad como Benidorm, que no es de acuerdo a la población que vive, sino a la población de gente que pernocta, que está allí de forma de paso, ¿no? Pues tienen que contribuir a pagar esos servicios que están prestando. De lo contrario, son los ciudadanos que vivimos en cada una de estas ciudades las que tenemos que pagar extra. Por ejemplo, ha pasado en Benidorm que han subido el precio de la recogida de basuras por 3 y por 4 a los ciudadanos que viven, porque no hay una tasa turística que pueda tener que la pague la gente que viene y está y también necesita esos servicios. Por lo tanto, creo que sí que son necesarios y funcionan porque hacen que los ciudadanos no tengan que pagar, los que viven, los residentes, no tengan que pagar por esos servicios que también están recibiendo las personas que vienen, pero eso no implica que desincentiven que sea un turismo masivo. Por lo tanto, tienen que haber tasas, pero también tiene que haber una reducción del número de licencias y sobre todo de apartamentos que son ilegales. Si hay posibilidad de que haya mucha gente que estén de paso, que pueda vivir, que pueda dormir de paso en visitas turísticas, la tasa no va a desincentivar que vengan. La tasa lo que va a hacer es recoger más impuestos para poder tener unos mejores servicios, pero lo que hay que hacer es limitar el número de turistas que pueden estar en una ciudad o en una zona de una ciudad, porque nos pasa mucho, sobre todo en grandes ciudades, nos pasa en Valencia, por ejemplo, que se concentra en unos determinados barrios y en esos barrios ya es imposible acceder a una vivienda y ya se ha expandido al conjunto de la ciudad. Ya prácticamente es imposible podernos pagar una vivienda a la gente que vivimos allá, que trabajamos allá. Y por eso hay que planificar en cuanto al número de licencias, cuántas y dónde, y a perseguir a las licencias, a los apartamentos ilegales, a la economía sumergida. Nosotros empezamos una campaña desde Compromís de denunciar los apartamentos ilegales que había en Valencia. En 2 semanas, más de 400 denuncias. En 2 semanas. Y eran los mismos ciudadanos, los mismos vecinos que decían, aquí hay un piso ilegal, aquí hay un apartamento ilegal. Y eso es lo que hay que poner freno, ¿no? Vicent hacía mención a la prohibición de los pisos turísticos ilegales, pero el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, también ha anunciado, además, que es de su partido, Sí. ha anunciado que en 2029 se prohibirán las licencias de los 10.000 pisos turísticos que existen actualmente en la ciudad. Pero esto, por otra parte, no ataja uno de los mayores problemas también, que son los pisos ilegales. Claro, yo creo que efectivamente el gran quid de la cuestión aquí no está tanto en desarrollar nuevas iniciativas legislativas y más, además de carácter coercitivo contra los propietarios. Yo creo que hablar de organizar es el concepto que desde el punto de vista legislativo tenemos que implementar, más allá de limitar, ¿no? o de constreñir a los propietarios. Lo que hace falta es organizar muy bien, porque efectivamente lo que se está viendo en las grandes ciudades, pero pasa en España y pasa en cualquier otro país, donde hay normativas, donde efectivamente hay muchas licencias de carácter ilegal, donde se están, a pesar de ello, las grandes plataformas campan a sus anchas, ¿no? Y cómo hay grandes contenedores de propietarios, que en este caso suelen ser incluso fondos buitre, que están perfectamente organizados detrás de este tipo de plataformas, donde operan destrozando, digamos, los equilibrios propios del mercado, ¿no? Frente a eso yo creo que hay 2 actitudes. Una, o dejarlo pasar directamente y decir, como sucede, por ejemplo, el alcalde de Madrid, ¿no? o la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, dice, bueno, esto que lo resuelva el mercado, ¿no? Ya estamos viendo lo que sucede cuando lo dejamos todo en manos del mercado. O 2, intentar organizar y, desde luego, implementar medidas. Hombre, afortunadamente hay algunos países, como por ejemplo en España, donde hay una cartera propia, hay un Ministerio de la Vivienda que lo lleva mi querida amiga Isabel Rodríguez con mucha eficacia, además, donde está incentivando precisamente que en estructuras donde los países tenemos un sistema de gobernanza multinivel, estamos hablando de Alemania, Francia o el propio España, ¿no? Todas las administraciones sean sensibles ante el problema. Y realmente es un problema que nos afecta a todos. El problema es cuando vemos como hay algunas administraciones locales que se ponen de perfil, que no quieren saber nada, lo dejan todo en manos del mercado y al final hay personas jóvenes que no
pueden tener acceso a la vivienda, personas de rentas medias que tampoco. Yo creo que hace falta establecer al menos algo que es lo menos común en algunas ocasiones en política, que es el sentido común para implementar políticas activas en favor, sobre todo, de un derecho fundamental como es la vivienda, ¿no? No nos queda mucho tiempo, pero no quiero perder la oportunidad de hablar de esta posible comisario o comisaria de vivienda con la nueva comisión Ursula von der Leyen II. ¿Qué esperan de esta cartera? La Unión Europea no tiene competencias en materia de vivienda, pero ¿se pueden hacer algún tipo de medidas? ¿Qué esperan? Brevemente, Vicent. Bueno, que se actúe, que haya fondos específicos para las ciudades y las regiones para que desarrollen políticas de vivienda que sean efectivas, de rehabilitación y de vivienda social. Es posible, lo puede hacer la Comisión Europea y le mandatamos al nuevo comisario o comisaria a que lo haga, que haga de forma clara y contundente que hay quien está haciendo una disrupción en el mercado de la vivienda, y me explico. Los grandes tenedores, los fondos buitre, están comprando viviendas a 1 euro. A 1 euro, paquetes de viviendas de 140 viviendas, 400 viviendas, a 1 euro, a 15 euros, a 15.000 euros. Lo hemos vivido, cuando estaba en el gobierno lo hemos visto. Tienen que terminar con ese negocio de especulación y para ello podemos tener una normativa que garantice que sean las administraciones públicas las que adquieran esas viviendas al mismo precio al que las adquirirían los fondos buitre. Eso ha pasado ya, lo hemos hecho en el País Valencià y ha funcionado. Hemos comprado 1.800 viviendas al mismo precio que la compraban solo antes los grandes tenedores y las hemos puesto a disposición de la ciudadanía. Esto, a nivel europeo y en el conjunto de los estados, sería la llave para tener mucha más vivienda social, acabar con la especulación que está al servicio de los fondos buitre y permitir de una vez por todas que una persona trabajadora pueda acceder a una vivienda, que es de lo que trata, de lo que debería estar al mando la comisaria o el comisario que estará en esta comisión. José. Bueno, tendremos comisario gracias sobre todo a la propuesta que ha hecho mi grupo, el Sandí, para que eso sea una realidad. Y en ese contexto nosotros creemos que hay muchas propuestas por desarrollar. Por ejemplo, una fuerte inversión de más de 50.000 millones de euros a los estados. Nos parece que el Banco Europeo de Inversiones, que ahora lidera precisamente Nadia Calviño, puede tener la oportunidad de incentivar también fondos europeos para el desarrollo de viviendas sociales por parte de los estados, que me parece que también es extraordinariamente importante, ¿no? Y luego, sin lugar a dudas, hace falta que ese nuevo comisario o comisaria implemente políticas de lo que hemos estado hablando, ¿no? De control de la gentrificación, de control precisamente de la explosión de algunos niveles del mercado en torno a viviendas turísticas de forma descontrolada. Yo creo que ese gran comisario, cuando se ponga manos a la obra, va a tener mucho trabajo por desarrollar y, desde luego, mi grupo, el grupo de Sandí, va a estar encima para intentar lo que era nuestra propuesta inicial, que es fortalecer el gran pilar social que la Unión Europea cada vez más tiene que desarrollar para acercarse a esa realidad de los ciudadanos que en muchas ocasiones, cuando estamos aquí en Bruselas o en Estrasburgo, ¿no? Y nos ponemos a hablar de grandes políticas, los ciudadanos lo ven como algo muy lejano, ¿no? Pues tenemos herramientas muy potentes para acercar esa realidad política a las necesidades que realmente hoy tienen. Vamos a estar muy pendientes de este nuevo puesto. Gracias, Vicent. Gracias, José. Gracias. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.